¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Les habla su amiga Ruth Hernández. Vamos a comenzar el estudio de esta semana de la lección, que es la lección número 10, que lleva por título Sobre quiénes ha llegado el fin. El versículo para esta semana se encuentra en 1 Corintios 10, 11 y 12, que dice así: Estas cosas le sucedieron por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que ha llegado el fin del tiempo. Así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a iniciar con el estudio en el día domingo. Les invito ahí donde están, si tienen su lección a la mano, que vayan siguiendo el estudio conmigo. El título del día domingo es La ira del Cordero. La lección nos inicia invitando a leer Apocalipsis 6, 12 al 17. Si tienen su Biblia ahí en la mano, también les invito a ir siguiéndome con la lectura. Apocalipsis 6, 12 al 17. Dice así: Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda la isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre peñas de los montes, y decían a los montes a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Con estos versículos ya leídos, vamos a comenzar contestando las primeras preguntas, que dice: considera los detalles de la respuesta de estas personas ante el desarrollo repentino de los acontecimientos finales. ¿Qué notas en su respuesta? Bueno, para mí el versículo clave se encuentra en el versículo 16. La respuesta se encuentra en el versículo 16, que dice: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué notas en la respuesta? Yo noto miedo y reconocimiento o entendimiento del poder de Dios por parte de estas personas. E incluso más adelante en la lección nos dice, es interesante notar que los perdidos no exclaman: ¿qué es esto? ¿O quién está detrás de esto? Para entender lo que ocurre se refiere a Jesús como el Cordero. Bueno, antes de continuar, lo que yo noto en estas personas es temor y obviamente el reconocimiento del poder de nuestro Dios. E incluso le piden a las peñas y a los montes que caigan sobre nosotros. Tanto es el temor que tiene esta gente del juicio final y reconocen que hay un Dios, que le piden a las montañas y a las peñas que caigan sobre ellos para evitar este juicio. La lección nos menciona: también parecen conscientes de que ha llegado el gran día y que se encuentran en una situación desesperada. En el último pedacito del versículo 16 dice, del versículo 17, dice: ¿quién podrá quedar en pie? También nos menciona la lección: sin embargo, habrá personas que serán sorprendidas, no por falta de información, sino por su negativa a creer y obedecer. Más adelante vamos a explicar un poquito más a qué se refiere con esto de que habrá personas sorprendidas. Vamos a leer Mateo 24, 36 al 44. Mateo 24, 36 al 44. Dice así: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Pero como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero como los días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. Velad pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, nos pregunta la lección, ¿qué lecciones deberíamos extraer de la historia de Noé según Jesús? Yo le puse el diluvio, que el diluvio es una comparativa, es una historia comparativa entre lo que ha de suceder en los últimos días. Yo le puse que se predicará el evangelio y también habrá dos grupos importantes que son los que se mencionan en el versículo 41, 40 y 42, que son dos grupos muy importantes. Bueno, previo a esto, si nosotros recordamos un poco los acontecimientos de la historia de Noé, pues sabemos que Dios llama a Noé, le menciona que habrá destrucción del mundo, se le dice que haga un arca y que predique el evangelio. Como se menciona en los versículos y aquí en la lección, hay dos grupos muy importantes, que son los que representan o están representados por la familia de Noé, y Noé también, y las personas que quedaron fuera del arca. ¿Qué representan cada uno de estos dos grupos? Bueno, en primer lugar tenemos el de la familia de Noé, que representa a las personas que escuchan el mensaje, que predican el mensaje y que hacen caso a la voz de Dios. Tenemos este segundo grupo, que son los que no entraron en el arca, y eso nos representan los que escuchan el mensaje y no lo aceptan. Y al contrario de la familia de Noé, andan por el mundo en pecado, creyendo que su maldad pues no llegará a su fin o que no llegará a un juicio para ellos. Eso es lo que nos representa un poquito la historia de Noé. También es importante recalcar, y más adelante en el día viernes nos recalca, que se nos es dada la misión y se nos es dada la persona que nos da el mensaje. Se nos es dado previo a la destrucción la oportunidad de aceptar a Dios. Dice la lección, Jesús señala la historia del diluvio para advertirnos de la segunda venida, que será sorpresa para muchos. Al igual que la segunda venida, el diluvio no sorprendió al mundo por falta de información. Noé predicó duramente durante 120 años en un mundo que se negaba a creer. Pedro cita en tal sentido la historia del diluvio cuando dice que ante todo sepa que en los últimos días vendrán burladores, quienes sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Este sentimiento irá en aumento a medida que pase el tiempo. Con lo que me gustaría que nos quedáramos en el día domingo son dos cosas. Número uno, que es lo que menciona en la primera parte, que la gente sabe que hay un Dios y que está volviendo. Todos somos conscientes y seremos conscientes en los últimos días que hay un Dios y que hay un fin. Y número dos, que tenemos estos dos grandes grupos, los que escuchan el mensaje y lo aceptan, y los que escuchan el mensaje y deciden no aceptarlo e ir en malos pasos. Vamos a pasar al día lunes, que tiene por título La evangelización de Noé. Aquí nos dice la lección. Pedro nos recuerda que muchos no estarán preparados para el regreso de Cristo porque intencionalmente ignoran lo que ocurrió en la ocasión del diluvio. En la actualidad, aunque un asombroso número de culturas desde de los antiguos griegos hasta los mayas, registran la historia de un diluvio global y devastador. La narración bíblica acerca del diluvio es una de las más ridiculizadas. Como se predijo, el mundo está poniendo a un lado el relato bíblico del diluvio como si se tratara de un mito. Sin importar cuán clara y explícitamente se le describe en el Antiguo Testamento y cuántas veces se hace referencia a él en el Nuevo Testamento. Jesús dice en Mateo 24, 37 al 39, que la situación mundial se parecería a los días de Noé. Compara este pasaje con Génesis 6, 1 al 8,
¿Cuáles fueron las condiciones morales que condujeron al diluvio? ¿Y qué paralelismos existen entre la época de Noé y la nuestra? Les invito a que vayamos a Mateo 24, 37 al 39, que de hecho también ya los habíamos leído. 24, 37 y 39. Dice el 37. Pero como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero como en los días antes del diluvio, que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día de Noé entró el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del hombre. Ahora, yo como respuesta puse tengo tres puntos importantes, que es número 1, los hijos de Dios tomarán por esposas a los hijos de los hombres. ¿Qué significa ser hijo de los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Bueno, tenemos estos dos grupos, que son los hijos de Dios, que representan los que lo obedecen, los que toman el mensaje, lo aceptan y ponen en práctica lo que Dios quiere. Y tenemos a este otro grupo, que son los hijos del hombre, que son el grupo de personas que pues andan en pecado, no hacen caso a las normas de Dios, no hacen caso al llamado de Dios. Ahora, ese es el punto número 1. Los hijos de Dios toman por esposas a los hijos de los hombres. El punto número 2, los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvieron hijos. No solo se juntaron, sino que comenzaron a tener descendientes. Y número 3, mucha maldad. También menciona casamientos indebidos y pues como ya se mencionó, mucha maldad en la tierra. Continuando con la lección, nos dice, un estudio cuidadoso de la escritura reporta otra lección importante para el pueblo remanente de Dios de los últimos días. Hebreos 11:7 dice que Noé, con santa reverencia, construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Afortunadamente, muchos lugares del mundo son en este momento muy receptivos al mensaje de los 3 ángeles. Como resultado, muchos están conociendo al Señor. También por mencionar, así que las palabras, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se les cerró la puerta. Nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra en favor de la salvación del hombre. Hasta entonces tenemos una obra que hacer como iglesia, que es el predicar el mensaje, así como Noé lo hizo antes de que comenzara el diluvio. Se nos menciona que Noé predicó por 120 años. Entonces, primer paso, aceptar a nuestro Dios. Número 2, poner en práctica. Y número 3, importante, compartir este mensaje que Dios nos ha dado. Pasemos al día martes, que lleva por título la historia de Sodoma y Gomorra. Esta segunda historia, este segundo acontecimiento, también, al igual que la historia de Noé, es una representación de lo que pasará en los últimos días. Entonces, dice así la lección. Hay otra historia clave en el Antiguo Testamento a la que Pedro hace referencia al describir los acontecimientos de los últimos días: la destrucción de Sodoma y Gomorra. Nos menciona, lee 2 de Pedro 2, 4 al 11, Judas 5 al 8 y Ezequiel 16, 46 al 50, y pon atención a todos los detalles. Como preguntas nos menciona, ¿cuáles fueron las condiciones morales que desembocaron en la destrucción de estas ciudades y qué paralelismos existen con la condición actual del mundo? Por cuestión de tiempo, pues no los voy a leer, pero voy a mencionar los versículos clave. En 2 de Pedro 4 al 11, el versículo que nos da la respuesta a esta pregunta es el 10, que dice, andan en placeres e inmundicia desperdiciando el señorío. En Judas 5 al 8, los versículos importantes son el 7 y el 8, que dice que son fornicadores, van en pos de vicios contra la naturaleza,
mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. En tercer lugar, en Ezequiel 16, 46 al 50, la respuesta la encontramos en el 49, 50, que dice que eran soberbios, tenían abundancia de ocio y no ayudaban al afligido, y por último, abominación ante Dios. La lección nos menciona la advertencia dada a través del relato de Sodoma y Gomorra a quienes viven en la tierra en estos últimos días es clara. Finalmente los malvados también serán destruidos por el fuego, como se describe con tanta claridad en Apocalipsis 20. El pecado es notablemente engañoso, en el sentido que nos impide percibir la condición de nuestro propio corazón y hace que nuestras transgresiones nos parezcan aceptables. A diferencia de los demás, el mismo capítulo donde Dios habla de cuánto ha amado a su pueblo, también te advierte que aunque éste no se cometió los mismos pecados que Sodoma, se ha vuelto más perverso que ella. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Yo creo que puede ocurrir, o es un simbolismo de lo que ocurre en nuestros días. No solo es enfocarnos o hacer hincapié en lo que el pecado en el que habitaba Sodoma, los habitantes de Sodoma y Gomorra, sino también hacer una reflexión que nosotros, en qué pecados estamos, qué es el mal que estamos cometiendo. También es una reflexión y una invitación de lo mal que nosotros hacemos. Se nos menciona aquí que incluso se ha vuelto más perverso, nos hemos vuelto más perverso que ella. ¿Por qué? Porque a diferencia de ellos, nosotros conocemos el mensaje, conocemos lo que está bien, lo que está mal, lo que a Dios le agrada y a lo que Dios no le agrada. Y conscientemente a veces podemos caer en esta maldad, en esta equivocación de cometer los errores que justo Dios nos menciona que no debemos cometer. Por eso podemos caer en este grupo de personas que no solo cometen el mal, sino que son peor que los de afuera, porque nosotros somos, insisto, conscientes de lo que está bien y está mal. Se nos es dado el mensaje y somos tal vez parte del grupo que se nos es dado el mensaje y lo rechazamos conscientemente. Entonces, es hacer conciencia en esta parte y pues también la invitación a mejorar, en no caer en este problema. Continuando aquí nos dice, Israel había estado fornicando, es decir, cometiendo adulterio espiritual. La descripción que hace Pablo del pecado de los gentiles o paganos no pretendía que los judíos se sintieran superiores, sino que el pueblo de Dios comprendiera por fin la gravedad de sus propios pecados. Natán hizo lo mismo cuando habló con David. Le contó la historia de un hombre rico que robó al único cordero que tenía un hombre pobre. Esta historia encendió el furor de David, pues la injusticia descrita era obvia. Aún así fue necesaria la declaración de Natán: tú eres ese hombre, para que David se viera reflejado en la historia. Me gusta cómo termina este día de la lección, que dice, es importante recordar que la Biblia no se dirige principalmente al mundo exterior, sino al propio pueblo de Dios. La descripción de los atroces pecados de otros en Apocalipsis 13 o 17 es una advertencia de que nosotros también podemos caer en la misma trampa. Vamos a continuar con el día miércoles, que dice, la Biblia registra una curiosa historia que tiene lugar en las llanuras de Mamre, justo antes de la destrucción de Sodoma. Es básicamente, por cuestión de tiempo, no lo voy a leer, voy a mencionar un poco sobre la historia. Es cuando vienen dos ángeles a casa, bueno, en el lugar donde moraba Abraham y Sara, les da la promesa de un hijo. Los dos ángeles se retiran para ir a anunciar a Sodoma y Gomorra sobre la próxima destrucción y Abraham se queda en presencia de Dios y comienza un diálogo con él. Aquí nos menciona, lee Génesis 18, 17 al 32. Génesis 17. ...18, 17, 32, que es lo que les mencionaba, el diálogo que hay entre Abraham y Dios.
Aquí Abraham vemos que quiere interceder por Sodoma, intenta interceder ante Dios por Sodoma. Le menciona que si encuentra en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos por amor a ellos. Esto es lo que menciona Dios. Luego Abraham le replica que si hay 5 menos, que si también intercedería por ellos. Y Dios dice que sí. Después Abraham nuevamente le menciona que si que se intervendría por ellos si fueran solamente 40, y él diría que sí. Y Dios dice que sí. Y nuevamente él menciona que si fueran 30. Y una quinta vez le menciona a Abraham que si fueran solo 10, Dios los perdonaría, y Dios le menciona que sí. La pregunta que nos menciona aquí es la lección. ¿Qué enseñan estos versículos acerca del carácter de Dios y cómo piensa hacer frente al mal existente en nuestro planeta? Bueno, aquí lo que yo anoté fue misericordia, o sea, dentro de las características del carácter de Dios, que es misericordia, amoroso y justo, recalcando la parte de misericordia, porque Abraham le menciona que si fueran 50, que si fueran 45, si fueran 40, si fueran solo 10, Dios los perdonaría. Continuando con la lección, aquí dice, antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios informa a Abraham lo que está a punto de suceder. Dios se queda con Abraham mientras los 2 ángeles se dirigen a la ciudad malvada para llamar a los que harán caso de su advertencia. Lo mismo puede decirse de los ángeles proféticos que exhortan en los últimos días a quienes son parte del pueblo de Dios a salir de Babilonia. Nuevamente, la representación de que tanto en la historia de Sodoma y Gomorra como en la de Noé se nos es anunciado y se nos advierte de lo que pasará en los últimos días, y se nos da la oportunidad de arrepentirnos y aceptar a Dios en nuestros corazones. En el caso de la historia de Noé, tanto Noé como su familia anunciaban que iba a venir un diluvio. Se anunciaba que vendría un diluvio, se anunciaba que hay un Dios que nos puede perdonar, que se preparen porque los días estaban por acabar. Igual en la historia de Sodoma y Gomorra, Dios manda a 2 ángeles que previo a la destrucción anuncian lo que va a pasar, y pues con el objetivo obviamente de aceptar a Dios y de arrepentirse de su maldad. Eso es lo que nos quiere decir este día de la lección, sino también recalcar el carácter de Dios, y también mencionar que se nos dé la oportunidad de arrepentirnos por medio del anunciamiento de estas personas que nos ayudan que anuncian el mensaje, que anuncian que vendrá el fin. Aquí dice, lejos de ti hacer eso, que hagas morir al justo con el impío, esto lo menciona Abraham, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda tierra no hará lo que es justo. Esto pregunta Abraham. Abraham no solo examinaba el caso de Sodoma, sino también el carácter de Dios. Del mismo modo, antes de que llegue el fin del mal y de los malvados, Dios abre los libros del cielo y nos permite acceder a la evidencia antes de hacer descender fuego sobre la tierra. Es decir, tendremos 1000 años para obtener respuestas a muchas preguntas que ahora tenemos. Bueno, vamos al día jueves. Dice, el juicio previo al advenimiento. No cabe duda que la humanidad es juzgada por Dios. En Eclesiastés 12:14 asegura que Dios traerá toda obra a juicio. Y Pablo nos recuerda que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Dios abre los libros y permite que los santos vean lo que hay en ellos. La historia de la súplica de Abraham por Sodoma y Gomorra, un tipo o prefiguración del juicio, aporta un importante vislumbre acerca de este. Los pecados de Sodoma obviamente fueron investigados, ya que Dios menciona que la maldad de la ciudad le había dado una reputación tal que el clamor contra ella era grande. Pero no solo Sodoma y Gomorra fueron investigados antes de su destrucción. Dios también permitió que Abraham evaluara si la decisión divina de destruir a los malvados era justa. Quien aparece en medio del juicio celestial en Daniel 7 es Jesús, un hijo del hombre.
un hijo de hombre, cuya aparición es la única razón por la que este juicio es hecho en favor de los santos del Altísimo. Solo su perfecta justicia hace que su pueblo salga airoso en el juicio. Hay 3 puntos importantes que me gustaría que nos quedáramos de este día, que es, número 1, habrá un juicio, que será por parte de Dios. Número 2, que se evalúa toda acción o se va a evaluar toda acción que hagamos durante toda nuestra vida o hasta los días, hasta el día final. Y número 3, que tenemos a alguien que intercede por nosotros, que ese es Jesús. Esos son los 3 puntos con los que nos quedaremos el día jueves y pasaremos rápidamente al día viernes. Dice, el sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas, enfundado en andrajos sucios que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante. Está delante del ángel confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación y fiando que la misericordia en la misericordia de un redentor que perdona el pecado. Confesa, aferra a las promesas de Dios. Aquí nos menciona la lección. Las acusaciones de Satanás contra quienes buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le provoquen sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo porque sabe que solo si violan la ley de Dios pueden dominarlos. Sus acusaciones surgen únicamente de una enemistad hacia Cristo por medio del plan de salvación. Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. Por último, por sí mismo el hombre no puede enfrentar esas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe han confiado la guarda de su alma. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Ya para terminar, solo quiero hacer una pequeña recapitulación de lo que fue esta semana, que fue la representación por medio de 2 historias, que fue la de Noé y la destrucción de Sodoma, el diluvio, y la destrucción de Sodoma y Gomorra, de lo que serán los días finales, también que habrá un juicio, y por último, que estemos preparados para el juicio final. No podemos confiarnos a que tenemos el conocimiento y ya por eso somos salvos. No, hermanos, al contrario, nosotros que tenemos el mensaje, nosotros que conocemos lo que está bien, lo que está mal, lo que le gusta a Dios y lo que no le agrada, tenemos una mayor responsabilidad, no solo por nuestra salvación, sino también por compartir el mensaje a otros. Somos responsables de no andar en pecado porque conocemos lo que está bien y lo que está mal, y también somos responsables de predicar a otros el evangelio de nuestro Señor. Gracias por la invitación. Espero que esta lección pues sea de bendición para cada uno de los que están escuchando y también para los que en algún momento puedan llegar a escuchar esta lección, y les invito a que sigamos reflexionando en la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga.